Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el CIPA número 5, conformado por Nayeli Marín, Ángela Lorena Guzmán, Karen Morat, Juan Carlos Camacho y Felipe González. Y vamos a hablar un poco acerca de la incompatibilidad genética. Bueno, en la incompatibilidad genética, según Frankel y Gallun en 1977, esta incompatibilidad es el fenómeno que se da en aquellas especies vegetales que, teniendo gametos funcionales, son incapaces de tomar semillas cuando son autofecundadas o cuando son polinizadas por otro individuo. En la clasificación encontramos los gametofítico, este es el que está controlado genéticamente por el genoma haploide de gramo de polen y el tejido diploide del tejido pistilar. También encontramos el esporofítico, que este se caracteriza por la reacción del polen, que es determinada por el genoma del tejido somático, quiere decir que es esporofítico, en el cual este polen se desarrolla, es decir, que la reacción de la incompatibilidad es impartida al polen por la planta a la que pertenece. Características de la incompatibilidad. La primera descripción de un fenómeno que incompatibilidad realizada por Coulter en 1784. Esta persona es un farmacéutico que descubrió muchas especies de la fauna y flora, estudió el polen, además fue pionero de la hibridación y se le considera uno de los padres de la biología floral. Otra de las características, las células sexuales son completamente viables en contraposición con la esterilidad, la cual se caracteriza por la ausencia de gametos a la existencia de gametos no funcionales. También los genes que invierten son denominados como C-genes. Incompatibilidad genética. Tipos: autoincompatibilidad e incompatibilidad cruzada. La autoincompatibilidad es la inhabilidad de una planta para formar semilla cuando la autopolinización aún está en el caso de que pueda formar cigotos normales cuando es polinizada. La incompatibilidad cruzada es la inhabilidad de la planta para formar semilla cuando es cruzada por ciertas plantas, aún en el caso de que pueda formar cigotos normales cuando es polinizada por otra planta y su polen puede fecundar otras plantas. Esterilidad. Se ha observado que en algunas especies representativas, como lo que es el maíz, el sorgo o la cebada, la esterilidad se va desarrollando en una base de sus genes. En la cebada, un simple par de genes recesivos, MS, determina la reproducción de anteras estériles. El gen dominante de MS determina la producción de anteras fértiles. En la asociación con la morfología floral podemos encontrar que primero que todo pues la incompatibilidad homomórfica, que no es posible distinguir ninguna diferencia morfológica entre paramentos compatibles e incompatibles. En la incompatibilidad heteromórfica, la incompatibilidad está asociada con diferencias en tamaño y con la forma de las flores, especialmente con relación a los órganos sexuales. También puedes resaltar en la imagen que destila en Primula vulgaris, la flor spin, que es el número A, presentan los filamentos de los estambres cortos y los pistilos largos. En la flor strum, que es la imagen B, muestran en cambio los pistilos cortos y filamentos largos. En una de las notas que pudimos pues hallar, en el 1, en los pétalos, el 1 se encuentran los pétalos, en el 2 los sépalos, el 3 las anteras de los estambres y 4 el pistilo. Y pues se pudo definir que las únicas polinizaciones legítimas son las que se producen en cruzamientos pin por trum o trum por pin.
También resaltar que en esto se encuentra el nivel de interacción génica, que es la incompatibilidad que está generalmente controlada por un locus o con varios alelos. También se determina que el Graminae es común a un sistema gametofítico basado en 2 locus. Y también resaltar que los casos de control poligénico son excepcionales. Por finalizar esta diapositiva, en la incompatibilidad homórfica se puede detallar incompatibilidad gametofítica y incompatibilidad esporofítica. Siguiente. En la importancia, pues en el artículo que nosotros trabajamos, bajo el punto de vista del mejoramiento de plantas de la incompatibilidad, pues no es tan importante como para el tecnólogo de semillas, ya que pues la incompatibilidad facilita la producción de semillas híbridas. En otros cultivos, en el artículo pues se trataba de eliminar la incompatibilidad. Los mejoradores de las plantas con frecuencia están interesados en modificar el sistema de cruzamiento en plantas cultivadas para imponer de forma permanente o temporal algún sistema de apareamiento que les sirva a mejorar según los fines que ellos persiguen trabajar. También, pues, en esto, en ninguna otra planta pues, se ha reconocido esta necesidad durante tanto tiempo como en ciertas especies de frutales autoincompatibles. Todo esto en donde la formación del fruto pues depende de la inclusión de la parcela de 2 o más variedades compatibles entre sí, como en el aguacate, por ejemplo, que pues se trabajó. También se puede resaltar que en la importancia en la imagen que se muestra ahí de los niños, bueno, de los seres humanos, que se refiere a la sexualidad, pues la incompatibilidad genética, esto hace una prueba que permite pues minimizar la transmisión de enfermedades genéticas a la descendencia, pues ya que esto es capaz de identificar los genes alterados en cada miembro de la pareja y detectar si existe alguna mutación en común. En concreto, pues lo que quiere decir esto es poder llegar a evitar la transmisión de unas 600 enfermedades genéticas, pues lo cual no tiene una cura definitiva en la actualidad. Por esta razón, pues resulta interesante conocer sobre estas modificaciones pues, que hacen y la importancia que tiene y nos facilita, ¿no? Entender y conocer más sobre este tema que es las modificaciones genéticas. Siguiente. Bueno, aquí presentamos un pequeño ejemplo de lo que es la incompatibilidad genética y que sucede en los árboles del cacao. Entonces, en estos cultivos es normal encontrar ejemplos típicos de este fenómeno, ya que pues un gran número de árboles de este cultivo son autoincompatibles, mientras son polinizados por su propio polen. En cambio, son fértiles y fructifican en algunas en algunas veces de manera muy abundante cuando son polinizados por un polen extraño. Entonces hay que tener en cuenta que este fenómeno de autoincompatibilidad, es un fenómeno de autoincompatibilidad y no de esterilidad, ya que pues el mismo proceso de la fructificación demuestra que tanto los óvulos como el polen son funcionales. Este es un fenómeno que es muy observable en zonas cacaoteras, por ejemplo, del Valle del Cauca, donde se muestra que en muchas plantaciones se encuentra hasta un 50% de árboles autoincompatibles y prácticamente no existe plantación que no tenga por lo menos un 10% de árboles autoincompatibles. La importancia de este fenómeno radica en que si se presenta en un alto grado, reduce notablemente los rendimientos de las cosechas. Entonces, la incompatibilidad se da por un factor genético, esporofítico, regido por un proceso bioquímico, donde es el tubo polínico el que genera y presenta rechazo en el ovario de la flor receptora. Esta incompatibilidad se debe a que la interacción entre el genoma de la planta donadora del polen 2N y el genoma del pistilo 2N de la planta receptora y se mide por el porcentaje de prendimiento. Siguiente. Muchísimas gracias, con esto hemos terminado. Listo, ya y lo vamos